Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a los dos futbolistas que firmaron sus contratos con River a finales de la semana pasada. Y si bien es cierto que ya he hablado individualmente de cada uno de ellos en este canal, me parece apropiado hacer un resumen general de cómo River terminó contratando tanto a Juan Carlos Portillo como a Matías Galarza Fonda, y también contar un poco qué es lo que pretende Gallardo de ellos y cómo les ha ido hasta el momento en lo que respecta a sus trayectorias profesionales. Los dos vienen provenientes de Talleres de Córdoba, conjunto argentino con el cual siempre es complicado negociar. Sin embargo, y más allá de que puede ser que las charlas se hayan extendido un poco más en el tiempo, siempre hubo positivismo desde todas las partes para que se pudieran cerrar ambas contrataciones. Y sabiendo también que el mercado de pases en Argentina está cerrado y River no puede incorporar a otro jugador a menos de que se venda a alguien al exterior, de aquellos futbolistas que se mantienen colgados y entrenándose aparte en el River Camp de Seiza, podríamos estar hablando quizás de los últimos dos jugadores que serán incorporaciones del Millonario en este mercado. Así que vale la pena repasar un poco quiénes son estos dos jugadores, que son los dos que llegan con menos renombre, teniendo en cuenta que los primeros dos refuerzos fueron Maximiliano Salas y Juan Fernando Quintero, pero que si logran rendir bien podrían ser dos grandes sorpresas en este mercado de transferencias. ¡Empecemos! Vamos a comenzar hablando del primero de los jugadores por el cual River se mostró interesado. De hecho, hasta hubo cierta confusión en su momento a la hora de saber a qué jugador de Talleres estaba intentando contratar River, teniendo en cuenta que el equipo cordobés tenía en su momento a dos jugadores que se apellidan Portillo y a otro que se apellida Portilla en su plantilla. Debido a todo esto, hubo mucha confusión porque muchos creían que River quería al mediocampista colombiano Portilla, sabiendo que justamente se desempeña únicamente como volante defensivo y a River le falta un jugador en ese sector de la cancha. Sin embargo, con el correr de las horas y de los días, se supo que a quien quería verdaderamente Marcelo Gallardo era este jugador nacido en la provincia de Misiones y que verdaderamente en Talleres de Córdoba ha sido de lo mejor. De hecho, cada vez que el conjunto del interior del país ha tenido que enfrentar a River, el rendimiento de Juan Carlos Portillo ha sido muy pero muy bueno. Inclusive en el Talleres que quedó eliminado el año pasado en los octavos de final de la Conmebol Libertadores contra el más grande, fue sin lugar a dudas de los mejores del equipo, teniendo un rendimiento sustancial en el lugar de la cancha donde le tocase jugar, teniendo en cuenta que su polifuncionalidad es uno de los motivos por los cuales Marcelo Gallardo se ha interesado mucho en él. Si bien es cierto, y esto lo estaremos viendo seguramente cuando empiece a estar en la consideración del DT, que lo va a utilizar primero en una posición, porque no creo que sea un jugador que sea el comodín del equipo, sino que Gallardo va a decidir si lo va a usar ya sea de volante defensivo, si de marcador central o si de lateral izquierdo, que son los tres lugares de la cancha donde en algún momento de su carrera supo desempeñarse. Y después, si tiene algunas bajas, si hay ausencias ya sean por lesión o suspensión, obviamente que el jugador puede dar una mano para ocupar otros roles dentro del campo de juego, pero por lo pronto el muñeco lo utilizará en un solo sector. Portillo en 2015 se incorporó a las divisiones inferiores de Crucero del Norte y a partir de ahí arrancó su carrera como futbolista profesional. En 2019 tuvo un breve paso por el Deportivo Itapuense, club de la segunda división del fútbol paraguayo, para posteriormente volver al conjunto misionero. Poco después, sobre la primavera del 2020, el futbolista en cuestión se convirtió en refuerzo de Unión, donde se empezó a mostrar para lo que es la primera división del fútbol argentino. Fue en el Tatengue donde tuvo su gran explosión, llegando a disputar 78 partidos, antes de que Talleres posara sus ojos en él y se lo llevara a principios del 2023. Todo el sacrificio que había tenido a lo largo de su carrera profesional, que no es muy extensa, finalmente tenía un rédito, porque si bien Talleres no es de los más grandes de fútbol argentino, no deja de ser de un equipo que en los últimos tiempos ha disputado torneos internacionales y que, por ejemplo, tanto en el 2021 como en el 2023, justo en el primer semestre en el cual Portillo estuvo en el elenco de Córdoba, peleó la liga profesional con River, salió segundo en ambas competencias locales, por lo que iba a ser traspasado a un equipo que quería ser animador en el fútbol argentino.
Esto dejando de lado también que en marzo de este año, del 2025, se coronó campeón por primera vez. Lamentablemente fue justamente contra River en la Supercopa Internacional, en aquel partido en el cual igualaron 0-0 en el estadio La Nueva Olla de Paraguay y posteriormente, a través de la definición por penales, Talleres se convirtió campeón. Portillo tuvo un muy buen nivel en ese cotejo, más allá de que fue una final en general un tanto insípida, pero es un futbolista que reúne todas las condiciones para triunfar en el más grande. Hace pocos días su representante salió a hablar públicamente y destacó que Portillo tuvo ofertas importantes del fútbol brasileño. Si bien es cierto que estas propuestas no llegaron de los conjuntos de Brasil que hoy por hoy están disputando la Conmebol Libertadores como Palmeiras y Flamengo, sí eran conjuntos del país vecino que le ofrecían un contrato mucho mejor económicamente hablando que el que le terminó dando River. Y sin embargo, el futbolista, luego de la charla que tuvo con Gallardo, siempre tuvo la decisión de ponerse el manto sagrado. No se sabe puntualmente cuánto pagó River individualmente por Portillo, porque tanto a él como a Matías Galarza Fonda, River los compró por un combo. Terminó abonando $10 millones por ambos futbolistas, más el 25% restante que le quedaba al millonario de Federico Girotti y una plusvalía en caso de que en Europa se dé la transferencia definitiva de Facundo Medina, jugador que hizo las inferiores en el más grande, pero que después pasó a Talleres, pero que en caso de ser transferido de un conjunto europeo a otro, en este momento se encuentra a préstamo en el Olympique de Marsella de Francia, proveniente del Racing Club de Lens, conjunto también de ese país, y si se da la opción de compra, River se vería beneficiado por esa venta. En este caso, ¿qué es lo que se arregló? Que fuera Talleres finalmente el beneficiado y no River. Todo eso por el 90% de Juan Carlos Portillo. River casi adquiere la totalidad del pase de este polifuncional y además cuando firmó contrato lo hizo con una cláusula de rescisión billonaria, como está sucediendo últimamente con la mayoría de futbolistas jóvenes en general que firman ya sea sus primeros contratos profesional con River o las renovaciones de sus respectivos vínculos. Las nuevas cláusulas de rescisión son todas de 100 millones de euros. Ya es una idea fija que tiene la dirigencia y seguramente haya charlas para con los respectivos representantes para hacerles entender que obviamente los jugadores no se van por ese valor, porque prácticamente es imposible que venga algún equipo europeo y ponga esos números por algún jugador que hoy esté en el fútbol sudamericano. Pero es para hacerles entender que son muy importantes para la institución en sí y que River los quiere por bastante tiempo. Por lo pronto, Gallardo sabe perfectamente que acaba de contratar un jugador que puede jugar como volante defensivo, que todo el mundo espera que esa sea la posición en la cual más se utilice a Juan Carlos Portillo, por el hecho de que por lo menos en estos primeros partidos el nivel de Enzo Pérez no ha sido el mejor, y hay que tener en cuenta que a partir del 2026 el actual capitán de River ya no va a tener contrato con el conjunto de Núñez, y teniendo en cuenta todo esto, se necesita una variante en ese puesto, y Portillo podría ser una solución teniendo en cuenta que en Talleres se ha desempeñado mucho en ese lugar de la cancha, pero además puede jugar como segundo marcador, es decir, como segundo zaguero. Hoy River tiene bastantes jugadores allí, Paulo Díaz es el titular, pero está a la espera Lautaro Rivero, a quien repescaron de Central Córdoba para también competir en ese sector de la cancha, y a su vez también puede jugar como lateral izquierdo, que hoy sería otra posición en la que parece que River tendría el lugar ocupado, con Marcos Acuña como titular y Milton Casco como suplente, pero no hay que dejar de lado que Casco, al igual que Enzo Pérez, termina contrato a finales de este año y no sería renovado, por lo que ahí ya el muñeco tiene otra alternativa en el puesto. Por lo pronto, se sabe perfectamente que Juan Carlos Portillo, como dije recién, siempre ha sido un batallador a la hora de luchar por ser titular en cada uno de los equipos en los que ha estado. Y si bien River presenta un desafío bastante mayor en relación tanto a Unión como a Talleres, no hay ningún tipo de duda que dejará todo para ser titular en el elenco del muñeco. Y el otro jugador proveniente de Talleres que contrató River es nada más y nada menos que Matías Galarza Fonda, que fue un jugador cuyo nombre surgió después que el de Juan Carlos Portillo, y hay que tener en cuenta que River tenía prácticamente cerrado al jugador que mencioné anteriormente, pero las charlas justamente se estiraron un poco porque después nos enteramos que River también se interesó en Galarza. Por eso mismo hubo que negociar de manera un poco más fuerte, teniendo en cuenta que este mediocampista polifuncional, que ha tenido una carrera más que próspera, ya ha jugado bastante tiempo en el fútbol brasileño y hoy es futbolista de la selección paraguaya, es muy importante para Gallardo para tener una competencia más activa en la mitad de la cancha. Tiene tan solo 23 años, por lo que River podría llegar a verse beneficiado en una futura venta sin ningún tipo de problema.
problema. Hasta el momento el jugador en Argentina solo ha jugado en Talleres, sin embargo ha tenido pasos, además de por Olimpia de Paraguay, que es el club en el cual hizo sus divisiones inferiores. En Brasil ha jugado tanto en el Vasco da Gama como en el Coritiba. Es cierto que todavía no ha podido tener esa super explosión en primera división, más allá de que este primer semestre en el club cordobés terminó siendo bueno, a pesar del mal nivel colectivo de Talleres. Galarza Fonda ha sido de los pocos futbolistas salvables del elenco del interior de la Argentina en la primera parte de este 2025, donde aún así pudo levantar el título que mencioné anteriormente, al igual que Juan Carlos Portillo, de la Supercopa Internacional, ganándole la final a través de los penales justamente a River. Por lo pronto acá no hay mucho que analizar en lo que respecta a su posición dentro del terreno de juego en comparación a Portillo, donde no sabemos puntualmente o a ciencia cierta dónde lo va a utilizar Gallardo. En el caso de Galarza es un mediocampista interno que viene para competir seriamente con quienes hoy parecerían ser los titulares. Estamos hablando de Kevin Castaño y de Juan Cruz Mesa, y a su vez también para pelear el lugar con Juliano Galopo y Nacho Fernández, que son los otros volantes internos que hoy tiene el plantel conducido por el Muñeco. Es un jugador, como mencioné recién, de la selección paraguaya, y no de la selección paraguaya de hace 2 años, que prácticamente no peleaba por nada y que era un combinado guaraní que no tenía ninguna aspiración, ya sea en los certámenes continentales como la Copa América, ni tampoco para ir al Mundial, sino que forma parte de la presente selección paraguaya, que no es que brinde un fútbol sensacional, pero que está tan solo un pasito de asegurar su clasificación a la Copa del Mundo del 2026. Podría lograrlo si es que empata uno de los 2 partidos de la próxima fecha FIFA de septiembre, donde seguramente Matías Galarza Fonda sea convocado. Por lo pronto, eso significa que River ha contratado un jugador que posiblemente a mediados del año que viene esté disputando la Copa del Mundo, algo que no es menor teniendo en cuenta que River tiene algunos futbolistas de selección y ha contratado uno más. Ya era hora de que River volviera a ir en búsqueda de jugadores que representaran de la mejor manera a su país. Es un futbolista que con tan solo, como mencioné recién, 23 años, tiene una proyección a futuro bastante importante. El hecho de que también lo hayan visto del fútbol brasileño provocó que River tuviera que adelantarse a algunos otros ofrecimientos que ha tenido, pero el mismo caso que Portillo, él siempre tuvo la prioridad, en cuanto supo del interés de Gallardo, en ponerse el manto sagrado, porque cree que jugar en River es un salto más que considerable en lo que respecta a su trayectoria profesional y le podría ayudar en seguir siendo convocado a la selección paraguaya. En cuanto al dinero, como también hablé recién en el caso de Portillo, es imposible saber exactamente cuánto pagó River individualmente por él, porque el más grande abonó $10 millones por los 2 jugadores, más lo que mencioné antes, el 25% de Girotti y la plusvalía de una futura venta de Facundo Medina en el fútbol europeo. Sin embargo, lo que sí se sabe, por lo menos por los porcentajes que se terminó quedando el elenco de Núñez, es que Matías Galarza fue un poco más caro que Juan Carlos Portillo. Esto teniendo en cuenta que por Portillo River se quedó con el 90% de su ficha, mientras que por Galarza River se quedó con el 70% del pase. Es decir, que Talleres sabe que en un futuro es más probable que le saque rédito a una segunda venta del jugador paraguayo en cuestión y no tanto del futbolista misionero mencionado anteriormente. Teniendo en cuenta todo esto, hasta yo creo que hay más probabilidades de que Galarza sea titular en el corto plazo en relación a Portillo. No puntualmente porque el jugador que mencioné antes no tenga las cualidades para hacerlo, sino que por el hecho de ser polifuncional y si verdaderamente viene a jugar en el lugar de Enzo Pérez, a mi entender le va a costar un poco más, teniendo en cuenta que para el Muñeco Enzo es el capitán del equipo. Si Galarza viene a competir con los interiores que hoy tiene el plantel de River, la realidad es que uno de los que está jugando hoy es un chico de 17 años, que para mí Gallardo tiene que seguir considerándolo, porque más allá de las irregularidades que puede tener por su corta edad Juan Cruz Mesa, la verdad es que si Galarza funciona bien, al ser un futbolista de selección, al ser un posible jugador mundialista de cara al 2026, yo creo que no va a haber ningún tipo de duda de cara a lo que van a ser los partidos más importantes de que puede tranquilamente ganarse la titularidad. Pero para eso deberá mostrarlo dentro de la cancha. Con Talleres River siempre ha tenido algunas controversias en relación a contratar jugadores, porque por ejemplo el Rodrigo Villagra salió verdaderamente mal, y estamos hablando de un futbolista que también costó $10 millones, pero individualmente, no es que River contrató a 2 jugadores como en este caso, y que verdaderamente tenían un potencial bastante más importante que el que tenía Villagra en aquel entonces. Galarza es un jugador
jugador que además tiene un muy buen despliegue en el centro del campo de juego, es un futbolista que con la pelota en los pies sabe absolutamente todo y que puede ayudar a equilibrar el centro del terreno sin ningún tipo de inconveniente. Es más, es totalmente compatible con Juan Carlos Portillo, el jugador mencionado anteriormente en este mismo video. Tranquilamente, el tridente del mediocampo de River podría llegar a ser Portillo como volante central y a sus costados dos jugadores que podrían estar jugando el Mundial en el 2026. Por un lado, Kevin Castaño, que lo disputaría con la selección de Colombia, y por el otro lado, justamente Matías Galarza Fonda, que lo jugaría con la selección paraguaya. Al igual que Portillo, al firmar su contrato, lo hizo con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros, sabiendo que obviamente River en caso de negociarlo lo hará por un precio menor, pero con la idea de que por lo menos se quede 2 temporadas en el club de Núñez, teniendo en cuenta que en Talleres solamente estuvo 6 meses en estos primeros del 2025, luego de haber estado cedido en el Vasco da Gama de Brasil, y la idea es que pueda tener bastante más regularidad en un fútbol argentino bastante competitivo, porque sabe perfectamente que eso, como mencioné antes, le puede dar lugar a muchísimas más facilidades a la hora de formar parte del Mundial del año que viene, que se disputará por primera vez en la historia en 3 países. Si bien Paraguay todavía tiene que asegurar su clasificación, es algo que hará en el corto plazo, seguramente con Matías Galarza Fonda como uno de los exponentes en la mitad de la cancha. Juan Carlos Portillo y Matías Galarza Fonda, los hasta ahora últimos 2 refuerzos de River en este mercado de pases. Como mencioné al principio, si River hasta el 31 de agosto vende a alguno de los jugadores que hoy se encuentran colgados hacia el exterior, es decir, Manuel Lanzini, Matías Craneviter, Santiago Simón, Matías Rojas, en ese caso por cada uno que venda o preste al extranjero, esto hay que aclararlo, tiene que ser a un equipo del exterior, no sirve prestarlo o venderlo a un conjunto del fútbol argentino, por cada uno de ellos se va a abrir un cupo para incorporar. Por eso hasta el momento tengo que decir que Portillo de 25 años y Galarza de 23 son los últimos 2 fichajes del elenco de Núñez en este mercado. 2 mediocampistas, por lo menos en primera medida. Portillo es un polifuncional, pero me parece que Gallardo lo tiene más pensado en la mitad de la cancha antes que como defensor central y como lateral izquierdo, mientras que Galarza es claramente un volante dinámico de esos que Gallardo cree que le faltan para competir en el centro del terreno de juego. Por lo pronto, también hay que decir que ambos firmaron con cláusulas de rescisión de 100 millones de euros y que se espera que su debut sea ya en el corto plazo. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.